En los últimos meses hemos conocido varios casos de delitos protagonizados por chilenos en Estados Unidos. La mayoría de estos delincuentes entraron a ese país con la visa waiver y extendieron la estadía, que es de un máximo de 3 meses, hasta quedarse incluso por varios años. Entre los detenidos por la policía hay 2 que ya fueron condenados por la justicia estadounidense por robar casas. Y hay uno que fue capturado recientemente por robarle la cartera a Kristi Noem, ni más ni menos que la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump. Todas estas situaciones reactivaron la sugerencia de congresistas republicanos que proponen eliminar el beneficio de la visa waiver a nuestro país. La ruta del crimen chileno en Estados Unidos en el reportaje de Josefina Ecold en algunos segundos más. Susie, authorities say these burglaries by Chilean tourists began emerging here in Southern California late last year. Aeropuerto Internacional de Santiago. Vamos rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos. Todos los días cientos de chilenos emprenden este mismo rumbo. Muchos van de vacaciones, algunos van por trabajo incluso. Varios piensan en instalarse allá. Pero hay un grupo no menor que va a cometer delitos. Los Ángeles, California, es el hogar de las estrellas de Hollywood, Rodeo Drive y las playas. Aunque hay chilenos que no buscan precisamente llegar hasta la estrella de nuestro Lucho Gatica en el Paseo de la Fama. Creo que desde el 2018 ha habido un problema con delincuentes viajeros que vienen del país de Chile. Distintos estados, casas de ricos, artículos de lujo fáciles de acarrear, un modus operandi que ya nos caracteriza. Sujetos ágiles y pacientes esperan a que los ocupantes de las casas se vayan. Están coordinados y usan métodos sofisticados. Ellos llegaron desde esa dirección. Dieron la vuelta por aquí. Un chileno condenado en California y otro recibió hoy condena en Michigan. Ahí llegó a robar $1 millón en pocos días. Como hay gente importante y gente influyente, la ley se hace cargo. Mario Bustamante Leiva y Cristian Montesinos Sanzana, 2 chilenos, fueron detenidos aquí en la ciudad de Washington. Son carteristas. En abril pasado, otro chileno le robó la cartera a la secretaria de Seguridad Nacional. Burló nada más y nada menos que al mismísimo servicio secreto. ¿Peligra o no la visa waiver? Sin duda nos perjudica y que nos da vergüenza, pero no es ese el problema principal. Recorrimos Estados Unidos de costa a costa, tras la huella de monreros y carteristas de exportación. ¿Qué piensan los fiscales? ¿Cómo los ven las policías? ¿Y qué sienten los vecinos? Crímenes como robar casas, lanzazos, cartereos, incluso en plena vía pública. Es esa ruta la que vamos a conocer. Gracias por elegir volar con nosotros. Por razones de seguridad, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Chilevisión Noticias presenta Chilean Gangs, el crimen chileno en Estados Unidos. Después de 11 horas y media de vuelo, aterrizamos en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Muchos llegan aquí al estado de California porque es un estado en el que se habla español, hay vuelos directos y es un estado muy grande. De hecho, aquí se han detectado bastantes chilenos cometiendo distintos tipos de robo. Comienza entonces acá un verdadero tour delictual que incluye el estado de California y otros estados a lo largo y ancho de este país. Robos en tiendas de lujo, robos por sorpresa, pero principalmente
Robo en casas de ricos son los delitos que más cometen los chilenos que llegan a Estados Unidos con ese fin. Imágenes que grafican un modo de actuar que se repite en varios estados. Este es Iván Chamorro Santibáñez en acción. Junto a 3 cómplices quiebra el vidrio de una puerta corredera. Generalmente van directo al dormitorio principal. En menos de 10 minutos están fuera. ¿Estamos hablando de una banda o estamos hablando de varias bandas que usan el mismo modus operandi? Casi una red criminal. Ellos están conectados por nacionalidad, cultura y lenguaje. Se conocen entre ellos, pero no es siempre el mismo grupo de hombres. Y digo hombres porque nosotros no nos hemos encontrado con mujeres en esta actividad. Entonces, en este caso, los individuos estaban conectados. Eran 3 o 4 y pudimos condenar a Chamorro. Pero déjeme darle algunas estadísticas. En el último año y medio, en nuestro condado, que tiene cerca de 1 millón de personas, hemos tenido 14 casos con más de 25 acusados. Unos 90 kilómetros separan la ciudad de Los Ángeles del condado de Ventura. Ahí, Iván Chamorro, un chileno, está condenado a 14 años de cárcel por robar en lugares no habitados. Él empieza el tour delictual, como le llaman, en el año 2021 en Los Ángeles y de ahí se mueve hacia el condado de Ventura y los pueblos de Moore Park, Thousand Oaks y Camarillo. Para la Fiscalía de Ventura, él es miembro de una banda transnacional de crimen organizado y esta es la ruta que él hizo. Vigilan en espacios abiertos, esperan a que los ocupantes de la casa no estén, quiebran algún panel de vidrio, corredero o puerta, buscan deshabilitar las comunicaciones. Eso tiene todas las características de una banda transnacional de ladrones. El fiscal del distrito de Ventura, Eric Nazarenko, recuerda perfecto el llamado de la policía de Moore Park el 8 de febrero del 2024. 3 chilenos estaban escalando una colina, buscando su próximo objetivo, cuando son sorprendidos. Iván Chamorro Santibáñez lideraba esa banda de monreros, como se conoce en nuestra jerga delictual, a quienes roban lugares no habitados y vigilados previamente. Según el fiscal, la forma de robar de los norteamericanos es distinta. Entran aunque los dueños de casa estén y no temen enfrentarse con ellos. Nos hemos encontrado con que en ninguno de estos casos, en los 4 años y medio que he sido fiscal de distrito, han usado armas de fuego o cuchillos. Ellos quieren entrar y salir lo más rápido posible. Por eso esperar en estos lugares abiertos cercanos es tan importante para ellos. En este parque estaban Iván Chamorro y 3 miembros de su banda el día en que son detectados por la policía de Moore Park. Estaban en lo alto de esa colina. Les llama la atención que no vestían ningún tipo de indumentaria deportiva y que estaban mirando hacia las casas, hacia esa calle. Entonces el policía los observa con mucha atención, los ve bajar por esa colina, dirigirse a un auto. Se suben y ahí comienza un seguimiento. Pararon al vehículo, contactaron a los 3 sujetos y el señor Chamorro Santibáñez era uno de ellos. Y previamente había habido una investigación donde creo que desde el 2018 ha habido un problema con delincuentes viajeros que vienen del país de Chile a hacer robos de casas no habitadas y eso fue también lo que le llamó la atención al oficial, de que eran 3 ciudadanos chilenos. 2 portaban identidades falsas y los dejan en libertad antes de poder conectarlos con otros delitos. No es el caso de Chamorro, que cumple una condena de 14 años en la cárcel de Ventura por una seguidilla de robos en varias ciudades de ese condado. Les llaman los turistas del robo, aunque no por el tour, sino porque muchos se quedan más tiempo del que les permite la visa waiver precisamente para robar. Vamos camino a la ciudad de Thousand Oaks, también en California.
Junto a Simi Valley, Camarillo y Moore Park conforman el circuito delictual que emprendió Chamorro, de 29 años, junto a su banda. En este circuito llegaron a robar 10 casas en menos de un año. Susie, authorities say these burglaries by Chilean tourists began emerging here in Southern California late last year. Thousand Oaks, Moore Park y el resto de estas ciudades son pequeñas, familiares y tranquilas. Por eso estos robos llamaban tanto la atención. Iván Chamorro incluso habría instalado cámaras ocultas para vigilar sus objetivos. Por ejemplo, miramos en sus celulares, lo que nos permite geolocalizarlos. Miramos sus redes sociales, que es lo que hicimos aquí. Él usa estas prendas únicas y anillos únicos que robó de las casas saqueadas. También miramos las cámaras de seguridad. Cuando unes las piezas, te das cuenta de que es la misma persona, parte del mismo grupo, porque tienes que el modo de entrar y las locaciones son similares. Muchas veces, si una persona está viviendo en el condado de Los Ángeles, como fue el señor Chamorro Santibáñez, van a otras comunidades donde no son conocidos a tratar de robar. Y eso es lo que creemos que pasó. Aeropuerto de Los Ángeles otra vez. Ahora vamos hacia el estado de Michigan, es decir, hacia la otra punta de Estados Unidos, hacia el Océano Atlántico y en la frontera con Canadá. Ahí, una chilena está detenida por robar casas y otro chileno espera una condena por el mismo delito. Más de 3.600 kilómetros separan el estado de Michigan de la ciudad de Los Ángeles, pero hay quienes los recorren en auto, robando de estado en estado. Saben que estos no necesariamente se comunican, a menos que se trate de una investigación federal, es decir, con el FBI. Conocen el sistema y también sus derechos. Le dije que no nos vinieran a meter para acá, madre. En este video, 2 chilenas son detenidas en Orlando. Son mecheras, es decir, roban objetos pequeños en tiendas comerciales. Una es primeriza, sin antecedentes. La otra no, y la alecciona. A mí no me van a darme la libertad, no van a dejarme ahí porque tengo orden de arresto. Pero mañana te van a darte, hoy día o mañana te van a darte la libertad. Aunque está tranquila, sabe que igual tendrá otra oportunidad. Y me van a darme fianza y tú salías al tiro y te comunicas al tiro con la Ivonne, con cualquiera. Yo voy a pagar como 5 lucas, pero ellos te mantienen que mandarte la plata al tiro. Ya. No es algo ajeno a Estados Unidos, en donde tienes criminales o grupos criminales de ciertos países o ciertas partes de todo el mundo que buscan venir a los Estados Unidos y aprovecharse, 1, de la riqueza, 2, del acceso. Según Scott Curtis, agente retirado del FBI, Chile no es el único país con beneficios de visado que exporta delincuentes a Estados Unidos. Y de hecho, la mayoría de los delitos que se cometen allá son perpetrados por sus propios ciudadanos. Lo que ocurre es que los chilenos se han hecho notar. ¿Por qué robar casas de personas adineradas que tienen quizás más vigilancia que otras casas en lugares de clase media, por ejemplo? ¿Por qué robar en 100 lugares distintos y aceptar aumentar el riesgo de ser atrapado cuando puedes robar en un solo lugar que tiene más cosas de valor, más dinero en él? Han robado a personas que son muy mediáticas y por lo tanto eso ha aparecido en la prensa, ha aparecido en la televisión, a equipos de fútbol que precisamente en ese momento están jugando y por lo tanto algunos chilenos logran entrar a las casas porque saben que no hay nadie o que están ausentes. O sea, se las han arreglado para hacer cosas que son bastante espectaculares. Como ellos mismos me han dicho, es un relato sobre Chile que le causa daño a Chile, pero que desde el punto de vista del conjunto de crímenes que hay en Estados Unidos es un hecho menor. Vamos camino a Novi, una ciudad pequeña que está ubicada al noreste de Detroit, en el estado de Michigan. Ahí, el 2 de diciembre pasado, fue detenida Vania Herrera, una chilena de 21 años que está acusada de robar casas de lujo. Ella también, según la investigación, sería parte de una banda de crimen organizado transnacional que se dedicaba a este tipo de delitos en todo el condado de Oakland. Oh, balls. Is somebody
Is somebody still there? Okay. 2 de diciembre del 2024, son casi las 7:30 de la tarde y la policía del Novi acude a un llamado. Un vecino del exclusivo condominio Bellagio acaba de ver a un grupo de sospechosos en sus cámaras de seguridad. La operadora pide refuerzos para el patrullero en la zona. Alertados por el aumento de robos en el área, la policía ha estado patrullando en forma continua. Al verse atrapados, los ladrones salen del auto en movimiento. Quien huye en las imágenes es Vania R. International criminals targeting the Southland. En Novi en particular, partiendo en octubre del 2024, comenzamos a tener una serie de invasiones a casas y tuvimos 4 entre octubre y noviembre, todos muy similares en el tipo de métodos para entrar, hora del día y el tipo de vecindario que estaban atacando. Y creo que con la información que obtuvimos de ese llamado al 911 atamos los cabos muy rápido y supimos que era el mismo grupo. Una hora antes del llamado a la policía, esta cámara de seguridad capta a un miembro de la banda de Herrera en la entrada de una casa. Minutos más tarde, en el patio trasero, la banda en pleno busca por dónde ingresar. Llegan desde la piscina, revisan las puertas correderas. Es uno de los 2 robos frustrados ese día en el condominio Bellagio. Otro ya se había concretado. Y estaban robando las mismas cosas de las que se pueden deshacer con facilidad o son fáciles de vender y usar. Según este parte de la policía de Novi, por este camino circulaban Vania Herrera y sus 3 acompañantes, posiblemente vigilando casas para robar, cuando un vecino, tal vez el dueño de esta o de alguna de las que colinda, los ve a través de sus cámaras de seguridad en actitud sospechosa. Esta es la intersección entre 9 Mile Road y Beck Road. En las imágenes, Vania Herrera es retenida tras la persecución. La policía de Novi la acusa de robo, entrada forzada a una casa y obstruir la acción policial. La suben a la patrulla y la trasladan a la comisaría. No dice ni una sola palabra en el trayecto. En el parte policial consta el robo de varios objetos de lujo. Una billetera Michael Kors, otra marca Gucci, entre otros. ¿Han escuchado de las bandas chilenas que vienen aquí a robar casas? Sí. You speak Spanish? Un poco. ¿En serio? Sí. ¿Y qué piensan? Bueno, obviamente es estresante porque tu seguridad se convierte en tema. De hecho, nosotros vivimos unas millas por este camino y nuestro auto ha sido abierto un par de veces. Pero este lugar es relativamente seguro. Nosotros pensamos que solo hay que tomar medidas extra y ser precavidos. Ashley y Youssef viven en un condominio que está justo entre 2 que han sufrido robos. Dicen que entre los vecinos se habla de los casos, pero no en particular de bandas de chilenos o latinos. Aquí no pensamos en un grupo específico, pensamos o alguien robó tu casa, una banda de ladrones. Y honestamente, hasta que ustedes me recordaran que son chilenos, me había olvidado que eran chilenos. Sí, se me había olvidado que eran chilenos, pero no, siento que ocurrió en el pasado. Pero a pesar de las palabras de Ashley y Youssef, los vecinos están en alerta y el patrullaje constante es un hecho. Nosotros mismos somos controlados después de esa entrevista. So again, the reason that we got called out here is just because people are concerned. Yeah, we understand. Due to the break-ins, and then you guys saying that you're with a Chilean news media. We're doing actually that thing. So yeah, I mean we've had some issues in the past with this exact whole situation where people were claiming that they were a part of something that they weren't a part of. But 3 condominios cerrados, aunque con acceso peatonal abierto. Evidente poder adquisitivo. Con la casa robada ese 2 de diciembre, el grupo de Vania llegó a sumar 5 en 2 meses. El jefe de la policía de Novi dice que aquí también esperan por horas en espacios públicos contiguos. Sirven los cementerios y los bosques. Pero en Michigan hay una novedad: mujeres en el equipo.
A mi modo de ver, es intencional de parte de estos grupos, porque si son detenidos en un control de rutina, tal vez una mujer es menos sospechosa que un hombre. Además, también entiendo que hablan solo en español para apurar ese control, porque nosotros no tenemos a muchas personas aquí que hablen español. Michigan es un estado conocido por ser el corazón de la industria automotriz en Estados Unidos, también por sus lagos y por supuesto porque es la cuna de Madonna. Detroit es una ciudad fronteriza además. De hecho, a mi izquierda, el río que lleva su nombre separa Estados Unidos de Canadá. Esta ciudad vivió su apogeo entre los 60 y los 70, precisamente por el principal desarrollo de aquella industria, la de los autos me refiero. De hecho, el ruido ambiente que usted puede escuchar es porque en este preciso momento se está desarrollando aquí el Grand Prix de Detroit. Después del apogeo vino la debacle. En 2012 la ciudad se declaró en quiebra, pero en los últimos años se ha estado revitalizando. Aquí conviven barrios por completo en abandono, con otros llenos de mansiones y una vida de lujo junto al lago. Esa información la conocía Ignacio Ruiz Saldías y su banda, que vino desde Los Ángeles hasta aquí. Ellos llegaron desde esa dirección. Larry Richards sabe desde dónde llegó la banda que entró a su casa gracias a las cámaras de seguridad de su vecino. Dieron la vuelta por aquí. Pero una vez en su patio, la imagen del único integrante que se ve en el registro se pierde. Esta puerta estaba cerrada y él rompió esta ventana, abrió el pestillo, la abrió y entró. Según la policía de Grosse Pointe Park, el resto de la banda pudo entrar por otro lado y serían los compañeros de delitos de Ignacio Ruiz Saldías, que precisamente hoy, 16 de junio, recibió una sentencia de 10 a 20 años de cárcel en Michigan por 8 robos en casas no habitadas. Pero además, habría cometido el mismo delito en Los Ángeles, Indiana y Ohio. Que vengan de tan lejos es lo que los hace únicos. Detroit tiene un montón de ladrones que andan por ahí, no necesitamos importarlos, pero eso es lo que lo hace una historia única. Ellos daban un golpe en un vecindario, luego en otro, luego descansan y se van a otro estado y roban en esos lugares para luego volver a Michigan. El periodista George Hunter cubre noticias policiales desde hace 30 años en el estado de Michigan. Dice que los robos en casas han aumentado en un 15% en Estados Unidos y que no son cometidos solo por chilenos. De hecho, dice que lo más llamativo para él fue que las autoridades locales reconocieran a estas bandas como transnacionales y formadas por sudamericanos. Con 6 detenidos, 3 de ellos chilenos y aparentemente Ignacio Ruiz Saldías a la cabeza. Las autoridades en general tratan de bajarle el perfil a estas cosas. No están organizados, no hay peligro, pero se robaron más. Robaron $1 millón en bienes en solo unos días y eso forzó a las autoridades. Hay más allá afuera y continuaremos con nuestros esfuerzos por encontrarlos y traerlos ante la justicia. En la cámara puedes ver el destello. Arriba en esa ventana de ahí. Esa es mi oficina. Y luego lo ves todo el camino hacia la cocina, brillando. Cerca de las 9:15 de la noche, Shona, la mujer de Larry, junto a sus 2 hijos pequeños, vuelve a la casa. Según la policía, cuando los supuestos miembros de la banda de Ruiz Saldías se dan cuenta, huyen de inmediato. La familia los siente escapar, bajar la escalera del segundo piso y saltar este portón de los autos. ¿Y la policía no dijo nada si los atraparon? No creo que los hayan atrapado, ¿sabes? Me habrían llamado si los hubieran atrapado para que al menos supiera. ¿Usted cree que la banda de Vania puede estar conectada a la banda de Ignacio Ruiz Saldías? Es posible que tengan alguna conexión, pero no lo sabemos. No tenemos información de si ella estaba involucrada en otros robos o no. Vania Herrera no colaboró, pero la policía duda que haya cruzado la frontera en forma irregular solo para robar una casa.
Aunque lo más inverosímil de esta historia es que según estos documentos a los que Chilevisión Noticias tuvo acceso, un miembro de la banda de Ignacio Ruiz Saldías llegó a Chile en el último avión con deportados el 6 de junio pasado. Estuvo preso en Ohio hasta mayo y tenía una orden vigente en Los Ángeles también por robar casas, pero las autoridades locales deciden no darle cumplimiento. Si es o no uno de los hombres que entró en la casa de Larry, solo él lo sabe. Aquí en Chile está libre. Sí, en donde estamos en este momento, Rodeo Drive, en pleno Beverly Hills, es el símbolo de la elegancia y de lo exclusivo. Aquí se ubican varias de las tiendas más caras del mundo. De hecho, en Los Ángeles dio sus primeros pasos en este verdadero tour delictual Iván Chamorro, por allá por 2021. Conocido aquí en Los Ángeles también por la identidad falsa de Evan Francisco, Iván Chamorro Santibáñez escogió la conocida playa de Santa Mónica y las mansiones abiertas a la calle en Beverly Hills para cometer varios robos. De hecho, cuando fue detenido en Moore Park en 2024, estaba en libertad condicional por esos delitos. Al igual que con el Buró de Investigación Federal, el FBI, hicimos varias investigaciones con ellas que resultaron en los arrestos y encontraron a gente que les estaba ayudando a estos ciudadanos chilenos aquí a cometer sus crímenes. Tengo 8 cámaras aquí. ¿Todas son tan buenas? Esta es la mejor cámara, esta es la mejor, pero las otras son muy claras también. Lilian cuenta que al comienzo de la pandemia del COVID-19 sintió que la vida en su país tendría cambios. Decidió instalar cámaras de seguridad en cada acceso a su casa y gracias a eso la policía pudo reconstruir los pasos de la banda de chilenos que robó la casa de sus vecinos en 2021. Y ellos condujeron hacia allá y luego dieron vueltas, manejaron de vuelta hacia acá y la policía cree que es cuando dejaron a los ladrones, porque la hora en que la alarma se desactivó es la misma en que quedaron grabados en nuestra cámara. So these cameras capture them. And this camera. These two cameras. Estas dos cámaras también los captaron. Can you show us, Lily, how does it look on that camera? ¿Nos puedes mostrar cómo se ven esas cámaras? Ahí estamos clarísimo. La policía no pudo atrapar a los hombres que entraron en la casa, aunque creen que Iván Chamorro pudo ser uno de ellos antes de partir hacia el condado de Ventura. Pero Lilian cuenta que 2 años más tarde, policías locales de Ventura y el FBI detuvieron a sus facilitadores en pleno centro de Los Ángeles y en el Valle de San Fernando. En parte, gracias a sus cámaras, aunque ninguno era chileno. La policía pudo ver la patente muy claramente. Gracias a esta pudieron ver clarísimo las patentes. Gracias a esta y las 2 en el callejón, y pudieron identificar a las personas que les arrendaron el auto. Ayudándoles a obtener automóviles, ayudándoles a obtener dónde quedarse, dónde vivir y a viajar de un lado a otro. Comenzamos con noticias de última hora, una importante redada contra un grupo responsable de organizar turismo criminal. Las policías y los medios hablan de una red de turismo del crimen sudamericano. Han detenido a colombianos, chilenos y venezolanos, entre otras nacionalidades, pero dicen que la mayoría de los que invaden las casas serían chilenos que entran con visa o por pasos no habilitados. En esta redada cayeron los que facilitaron y lavaron las ganancias obtenidas por robos en 80 ciudades distintas y en varios estados, aunque ninguno de ellos era chileno. La duda que se instala es si peligra o no el programa Waiver y si esta situación está complicando a los chilenos que viven y trabajan en Estados Unidos. Chilevisión Noticias presenta Gillian Gans, el crimen chileno en Estados Unidos. ¿Claudia? Hola, sí, Josefina, qué gusto conocerte. Ay, muchas gracias por invitarnos a tu casa, No, adelante. por recibirnos acá.
Claudia y Javier, más conocido como Astro Boy, se instalaron en Estados Unidos hace 20 años. Javier sentía que había tocado techo en Chile, quería ser campeón del mundo en motocross y allá tenía más posibilidades. Claudia no dudó en acompañarlo junto a su hijo entonces de 1 año, y aunque el visado para personas con habilidades especiales con que llegaron les facilitaba la vida, igual les costó. Esa visa te da mucha prioridad para sacar los otros documentos. Llegamos acá, sacamos número de seguro social, la residencia me la aprobaron en meses, a diferencia... De hecho, esa visa te deja entrar con permiso de trabajo automáticamente. Para mí y para ella. Yo creo que profesionalmente, en todos los deportes, todas las profesiones te reciben bien cuando estás visitando. Cuando vienes de paseo, todos te dicen esto es lo que hago yo, aquí lo puedes hacer, aquí puedes mejorar. Pero cuando vienes a quedarte, ya eres competencia, entonces ahí ya te empiezan como a... no te dejan entrar tan bien, y eso fue lo que costó. De repente estás en la caja y ves que un tipo entró, sacó una chaqueta y se fue caminando. O sea, entran y hacen ese tipo de robo. Insisto, el robo de acá o son pandillas que van a hacer cosas muy grandes, o son personas que entran, roban lo que quieren, una zapatilla, una chaqueta y salen. En cambio, este modo de operar de estos chilenos que llegaron acá a hacerlo en casa es como tan nuevo, como que más encima obviamente son millonarios. Encuentro que es como una pantalla política para espantar al gringo, para traer votos hacia el lado de lo que sería la derecha extrema, que tienen este boogeyman que le dicen a que es el latino viene acá robando, el latino viene acá quitando el trabajo, a manchar la sangre básicamente. Entonces, cuando pasa, no digo que sean casos aislados, porque sí pasa, sí lo hemos visto en primera mano, pero sí se exagera. Que molesta, irrita y genera todo tipo de imágenes sobre Chile que son muy negativas, muy perjudiciales. Pero si a mí se me dice qué es lo que me ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, lo que el gobierno de Estados Unidos me ha dicho a mí es: tenemos mucha preocupación con la cantidad de chilenos que se están quedando en Estados Unidos. Tenemos tal preocupación que les pedimos a ustedes que hagamos una campaña seria de información. El abusar del visa waiver de los 90 días termina en la cárcel para las personas que lo hagan, porque son tratados y van a ser tratados como delincuentes. Yo creo que ese es un tema que los chilenos tienen que entender exactamente bien. Javier está hoy dedicado a la exhibición del motocross y viaja por el mundo. Dice que aún no está preocupado de que un día cualquiera no lo dejen volver, pero tampoco lo descarta a futuro. No nos ha afectado directamente. No es como un tema que nosotros, por ejemplo, fuésemos a buscar trabajo o algo y que como que no digan, no, son chilenos, no. Pero yo creo que si a largo plazo, tal vez no a mí, pero a una siguiente generación de chilenos que entra, tal vez sí les podría afectar. Según la Embajada de Chile en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional nunca tuvo tanto acceso a tanta información sobre los chilenos como con el programa Waiver. Por eso, quienes usan la visa para ir a robar probablemente no tienen antecedentes en Chile. Pero, ¿qué está pasando con los visados desde que Donald Trump intensificó las redadas contra migrantes? ¿Y cómo afectó que un chileno le robara la cartera a la secretaria de Seguridad Nacional en pleno Washington, D.C.? Eso aún está por saberse.